Buenas tardes. Mi nombre es Julio César Molina Centeno. Trabajo en el área de mejoramiento acá en el INTA Región 1. Voy a hablarles sobre el tema evaluación de la germinación, el vigor y la calidad de la semilla. Sí, a manera de introducción, como estamos hablando de semilla, ¿verdad? Para minimizar, ustedes saben los riesgos de utilizar una semilla de mala calidad, ¿verdad? Ustedes saben de que al usar una semilla de mala calidad a veces tenemos muchos problemas, ¿verdad? No tenemos una densidad normal de plantas. Entonces, haciendo un análisis, pues nosotros nos permite evitar estos problemas. Y en este control, pues se usan diferentes técnicas para determinar la calidad de la semilla, para las diferentes características, ¿verdad? Entonces, estas técnicas verdaderamente no son sencillas, pero nos llevan a un resultado satisfactorio. Y esta práctica es utilizada generalmente para aquellos productores que tienen problemas en el campo. Ustedes saben que en el campo hay problemas de enfermedades, hay problemas de plagas, y esto conlleva pues a la obtención de semillas de mala calidad. Es importante destacar, ¿verdad?, que un oportuno control de la calidad repercutirá directamente en la producción, porque nosotros garantizamos, ¿verdad?, la selección de una semilla de buena calidad, pues vamos a tener rendimientos mejores. En esta videoconferencia vamos a mostrar las técnicas de análisis de semillas como una herramienta o control de la calidad para tomar decisiones. Todos estos análisis que se hacen de la semilla es para tomar decisiones. Una decisión puede ser no sembrar con esa semilla, buscar otra semilla. Otra decisión puede ser echar más semillas que lo normal, ¿verdad? Y otra decisión puede ser guardar semillas para el otro ciclo, etc. Los objetivos de esta videoconferencia son dar a conocer a ustedes, ¿verdad?, la importancia de aplicar los métodos de análisis para determinar la calidad de la semilla y presentar las diferentes técnicas específicas utilizadas a fin de determinar los diversos atributos de una calidad de semilla. O sea, vamos a ver en cada atributo si conviene o no utilizar la semilla. Y como estamos hablando de semilla, vamos a decir que la semilla es un organismo viviente, ¿verdad? O sea, la semilla es igual que nosotros, es una parte viva. Por eso les ponemos al sol, les ponemos a la alta humedad, pues la semilla sufre. Entonces, y es la precursora de la generación en la vida de una planta, es decir, con las semillas que garantizamos que en el otro ciclo tengamos planta, ¿verdad?, para la producción. Como en estas técnicas vamos a hablar de las diferentes partes de la semilla, entonces tenemos que saber de cuáles de estas partes constituyen una semilla. En primer lugar, el embrión, que es la parte viva, ¿verdad?, de la semilla, es donde está la nueva plántula en forma de latencia. El endosperma, que es la sustancia que sirve para nutrir a la pequeñita plantita que se va a desarrollar dentro de la semilla. Los primeros días la semilla de esa sustancia se alimenta, ¿verdad? Y entonces el endosperma es el caso de las monocotiledóneas, como el arroz, el sorgo, el maíz, y en las leguminosas como el frijol, pues esa reserva está en los cotiledones. Y tenemos también la envoltura, que es la cáscara que le decimos nosotros, ¿verdad?, que nos sirve para proteger a la plántula en sus primeros estadios. Ahí tenemos la parte de una semilla, ¿verdad?, en este caso de frijol. Ahí tenemos el embrión al centro, ¿verdad?, en la foto de la izquierda, y tenemos la parte allá de los cotiledones, la envoltura, ¿verdad?, y que una vez germinada, pues ella echa raíz. Vamos a hablar antes de, como todo el análisis de esta semilla nos lleva a determinar su calidad, entonces tenemos que hablar de la calidad de la semilla, ¿verdad? Y una semilla de alta calidad es el principal requisito para el desarrollo de un buen cultivo. Solamente la semilla de alta calidad producirá plantas fuertes, resistentes a plagas y enfermedades y a condiciones adversas.
Entonces, la semilla de alta calidad es viable, ¿verdad? Desarrolla una planta normal, aún bajo condiciones ambientales que no son tan favorables, ¿verdad? Tales como puede ocurrir en el campo, que a veces nosotros sembramos con el suelo húmedo, ¿verdad? En el momento de la siembra, pero después no vuelve a llover, entonces la semilla de mala calidad trata de nacer, pero no sale, mientras la semilla de alta calidad sale rápido. Entonces, los atributos de una semilla de buena calidad se dividen en la parte interna de la semilla, ¿verdad? Y la parte externa. La parte interna es el potencial genético de la variedad, que está determinado por la pureza varietal, ¿verdad? La carencia de enfermedad, que tiene que ver con la sanidad de la semilla, y la parte fisiológica, que tiene que ver con la germinación y el vigor. Y la propiedad externa son las impurezas que tiene la semilla, ¿verdad? Para eso uno hace un análisis de pureza analítica. También se determina el contenido de humedad y el peso de 100 semillas. Vamos a ver la pureza analítica. La pureza analítica es después que nosotros hacemos la limpieza de la semilla, ¿verdad? Lo que nos queda es la semilla pura, libre de impureza, libre de tallo, hojas de la planta que tenía la semilla. Y dentro de todo lo que le sacamos a la semilla en esa pureza analítica es la materia inerte. Es el polvo, las piedras pequeñas, los terrones, los desechos de plantas, parte de tallo, hojas o paja. Y dentro de esta materia inerte hay impurezas peligrosas, es decir, que son semillas de maleza. Ustedes saben que se contaminan los suelos, semillas enfermas que pasan las enfermedades, ¿verdad? A las plantas, semillas de otras variedades que ahí se tienen que... hay otros por ejemplo, genes, pues, que no determinan las características de la variedad se necesitan 60 otras características. Y la pureza es un parámetro decisivo en la semilla de alta calidad, ¿no? O sea que tenemos que partir de una semilla pura. Entonces, la determinación de la pureza se hace en términos de peso. Los componentes de la impureza, tenemos 3 componentes, A, B y C, de una muestra que nosotros pesamos. Se pesan por separado estos componentes para determinar su porcentaje en la muestra analizada. Por ejemplo, tenemos muestra de 2 por 100 gramos, o sea, las muestras que hacemos es pesar 100 gramos de semilla, ¿verdad? Y entonces en estos 100 gramos de semilla nosotros vemos ahí semilla de otro cultivo, pesamos lo que encontramos ahí, si unos 2 granitos, un granito o pedazo ahí, 0.6 gramos, por ejemplo, en esa muestra que se tomó. Semilla de otras malezas, 0.5 gramos. Materia inerte, que son pedazos de planta, 1.3 gramos. En total nos dio 2 gramos de materia inerte, ¿verdad? Entonces nosotros, como nosotros pesamos la muestra de 100 gramos, simplemente es pesar, es decir, hacer la diferencia de 100 gramos menos 2.4, que es lo que encontramos de materia inerte, nos da 97.6%. Y la pureza analítica se menciona por el porcentaje del peso de la muestra. Por ejemplo, el 98% es el mínimo para cereales como el maíz, arroz y sorgo. Entonces, miren, hermano, esto lo estoy diciendo para los análisis que se hacen en laboratorio, ¿verdad? Que son muy restringidos para las normas de producción de semillas. Pero en el caso de nosotros, los pequeños productores, ¿verdad? Que a lo mejor no vamos a usar una semilla certificada, nosotros, para que utilicemos granos de la cosecha anterior y que no dispongamos de servicio de laboratorio ni usemos semillas certificadas, podemos hacer lo siguiente, hermano. Seleccionar de un lote comercial un área donde el cultivo exprese un desarrollo vegetativo y reproductivo, es decir, que se mire que está bueno esa plantación, que la plantación tenga menos plantas enfermas, y en la etapa de madurez fisiológica hacer una selección negativa, es decir, un desmezcle de plantas de otras variedades, de manera que los genes que nosotros estamos garantizando en la semilla sean los genes que determinan las características de la variedad que nosotros tenemos. Otra recomendación antes de realizar la siembra, pasar por una zaranda la cantidad de grano que vamos a utilizar, es decir, no hay necesidad de zarandear todo lo que cosechemos de ese lote, no. Si vamos a utilizar un quintal, quiero decir, nosotros zarandeamos este quintal y sacamos todo lo que es de terrones pequeños y esas cosas, arena, todo pasa para abajo.
y después sacar los granos podridos, los granos quebrados, los granos manchados, que están enfermos, y las piedras o terrones que hayan quedado después del sarambiento. Entonces ya con eso nosotros hacemos una limpieza a nivel manual, ¿verdad? Sin necesidad de laboratorio. Y una vez que hemos preparado el grano para la siembra, pues entonces hasta entonces, nosotros vamos a empezar a realizar las otras pruebas de calidad de la semilla. Entonces vamos a ver los parámetros de los atributos de la calidad de la semilla. Y el primero que tenemos que ver es que se refiere a las características genéticas específicas de la semilla, es decir, la pureza genética. Entonces, esta es la proporción de semilla de un lote que corresponde a una variedad declarada. Es decir, nosotros podemos decir, es la variedad de Inta rojo. Y entonces ya sabemos las características del grano de Inta rojo. Inta fuerte de aquí, sabemos que hay ese grano oscuro que tenemos ahí. Entonces, si nos salen granos del rojo claro, sabemos que está mezclado eso. Y entonces tenemos que conocer bien el origen de la semilla que nosotros vamos a utilizar. Generalmente, cuando nosotros usamos semillas certificadas en los bancos comunitarios de semillas para producir semilla alta, nosotros tenemos que tener la etiqueta de la semilla que nosotros usamos, ¿verdad? Y ese es el origen de la semilla. Entonces quiere decir que no podemos comprar para semilla en un mercado donde no sabemos de dónde viene. A lo mejor yo estoy en una zona norte y esa semilla viene de la costa, entonces hay grandes probabilidades que no se me adapte esa semilla a mis condiciones. Y el otro parámetro es el físico, tiene que tener la condición de semilla pura, libre de materia inerte, ¿se acuerdan? Es la presencia de otra semilla, semilla de maleza y otros cultivos. Y también el fisiológico. El fisiológico se refiere al rendimiento de la semilla, es decir, tiene que ver con la germinación, la viabilidad y el vigor. Vamos a ver el componente fisiológico. En el fisiológico tenemos la capacidad de germinación. Y la capacidad de germinación es una indicación de la proporción de semillas vivas capaces de producir plantas normales, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver que capaces de producir plantas normales, no plantas dañadas. Y el fisiológico también tiene el vigor de la semilla, que es lo que vamos a ver casualmente en esta presentación, y definido como la suma total de las propiedades de la semilla, o sea que el vigor tiene que ver todas las otras propiedades, ¿verdad? Entonces, la pérdida de vigor de la semilla se refiere al envejecimiento de la semilla, al deterioro de la semilla que nosotros causamos en el campo o en el almacén. Y entonces eso limita las funciones que le corresponde a la semilla, ¿verdad? Desarrollarse, ¿verdad? Una semilla con alto vigor es una semilla que sale balazo y se establece rápido en el campo. El otro parámetro de calidad de la semilla es la sanidad. Ustedes saben que una semilla transmite enfermedades a través de ella, si está contaminada. Y entonces la sanidad de la semilla es un indicador de que si están libres de patógenos, ¿verdad? Que transmiten enfermedades, ¿verdad? A través de la semilla. Entonces, en resumen, la calidad de la semilla tiene que ver con una elevada pureza genética, un alto porcentaje de germinación, una presencia mínima de materia inerte, semilla de maleza, semilla de otros cultivos, y la ausencia de enfermedades. Todos esos parámetros tienen que estar en una semilla de alta calidad. Si uno de ellos falla, pues ya no es semilla de alta calidad. Medición de los atributos de la calidad de la semilla, es decir, de las características de la semilla. Tenemos el análisis de la semilla. Este análisis indaga factores físicos y las cualidades fisiológicas de un lote de semillas, con base a una pequeña muestra representativa. Es decir, con el análisis nosotros vamos a detectar, ¿verdad?, la parte física de la semilla y la parte fisiológica, pero la parte genética, esa se hace en campo. Y esa se hace, como les decía en las recomendaciones, antes de hacer el análisis de la semilla. Para los agricultores, el análisis les garantiza
que las semillas satisfagan, ¿verdad? Una buena población de plantas. Se reduce al mínimo el riesgo de pérdida de cosecha, es decir, la población de plantas que se obtiene es pareja. Y evita los problemas derivados de la utilización de semillas contaminadas con malezas y semillas poco viables. Es decir, si nosotros hacemos el análisis de la semilla, ya no vamos a tener esa complicación de estar metiendo malezas en nuestro cultivo, malezas nocivas, y también arriesgándonos a sembrar semillas que no nacen. Entonces, dentro del análisis de la semilla tenemos la prueba de germinación. Y la germinación es el nacimiento y desarrollo de la plántula hacia una etapa en que los aspectos de su estructura indica que se podrá seguir desarrollando hasta llegar a ser una planta satisfactoria en condiciones favorables de campo. Es decir, que a través de la prueba nosotros vemos cuántas plantas nacen y cuántas no nacen, ¿verdad? Y queremos una semilla así como están en esa foto, miren, una semilla elegante. Entonces, para hacer la prueba de germinación, realizamos la prueba con semillas de las cuales nosotros hicimos el análisis de pureza, el primer análisis, ¿de acuerdo? Entonces, con esas semillas nos vamos a hacer la prueba de germinación con una semilla que está toda llena de polvo, toda llena de maleza, de residuos de maleza, de paja, no, nada de eso. Es con la semilla que nosotros ya le hicimos el análisis de pureza. Entonces, el número de semillas para hacer un análisis de germinación es de 400. Podemos hacer 4 repeticiones, ¿verdad? O podemos, si la hacemos con papel absorbente, podemos hacer 8 repeticiones de 50 semillitas cada una, lo ponemos sobre el papel, de acuerdo, pero tiene que ser 400 semillas para estar cheque, ¿verdad? Para estar seguro de que hicimos un buen análisis. Y el análisis lo tenemos que llevar a cabo en condiciones adecuadas de humedad y temperatura, porque si no nos puede fallar. Los medios que vamos a utilizar en la prueba de germinación, pues son arena fina, ¿verdad? Esa puede ser arena de río. Lo importante es que no sea arena de mar, porque si tiene esta al lado, pues se nos va a arruinar la semilla. Y la arena ofrece un entorno más natural para el crecimiento de la plántula. El contacto entre la semilla y la arena es buena, ¿verdad? No hay mucho espacio ahí. Los brotes crecen hacia arriba y salen del medio del cultivo y la plántula se pone a la luz. Es decir, estamos simulando, ¿verdad? Condiciones naturales. Y también tenemos con papel, ¿verdad? Con la parte superior del papel, las semillas germinan en la parte superior de una o más capas de papel. Y entre papel, es decir, entre una capa y otra de papel, las semillas germinan entre las 2 capas de papel. ¿Cómo es el procedimiento para hacer la prueba de germinación? Tomamos una muestra también al azar de 400 semillas sin seleccionar. Utilizamos 4 repeticiones también. Colocamos la semilla de manera uniforme y suficientemente separada en el sustrato húmedo, la placa Petri, que eso es cuando en el laboratorio hacen encima de un plato Petri que de vidrio o de plástico, ponen el papel y ponen la semilla. Pero nosotros lo podemos hacer en ese papel que utilizamos en la cocina, ¿verdad? De ese papel que los rollos son altos. Entonces, ahí agarramos de ese papel que es bastante absorbente y ponemos alrededor de 8 hileritas de semilla ahí, de manera que en cada rollito vamos a utilizar 50 semillas. Entonces, para las 400 vamos a utilizar 8 rollitos de papel con la semilla, ¿verdad? Entonces, esas semillas las mantenemos húmedas durante todo el periodo de prueba, que son 7 días. Después sacamos el porcentaje de germinación, que es sobre el número de semillas normales, es decir, el número de plántulas normales que salieron en la prueba, sobre el número de semillas puestas a germinar por sí, ¿verdad? Entonces los técnicos, si nosotros tenemos problema en hacer esa división, los técnicos nuestros pueden ayudar. Aunque los celulares traen ahora calculadora y fácilmente lo hacemos. Entonces vamos a hacer ya, una vez que hicimos la prueba, vamos a evaluar las plántulas que salieron allí.
Y las plántulas pueden salirnos plántulas normales y plántulas anormales. Las plántulas normales son las que salen cheque, hermano, con todas sus estructuras, raíces, hojas, bien desarrolladas y sanas. Y las anormales son aquellas que tienen pedazos de raíz, pedazos de hoja, ¿verdad? Que o sea, que no están enteras y son enfermas. Entonces, el resultado de la prueba de germinación se expresa con un porcentaje de plántulas anormales y semillas duras. La suma de los tres valores debe ser de 100. Pero cuando nosotros establecemos cuánto es el porcentaje de germinación, lo hacemos con porcentaje con plántulas normales, ¿verdad? Entonces, una semilla que tiene buena germinación anda por el orden de 85% o más, ¿verdad? De plántulas normales. Es decir, que si tenemos semilla que tiene bajo porcentaje de esta, pues ya la semilla ya no es de buena calidad. Entonces, otra es la prueba del vigor. La prueba de germinación no detecta diferencia de calidad entre lotes de semilla con porcentaje de germinación similar. Es decir, una semilla con otro lote de semilla puede tener iguales porcentajes de germinación, pero no tiene el mismo vigor. Entonces, la prueba del vigor es más exigente, ¿verdad? Y es más sensible y capaz de detectar esas diferencias. Entonces, el vigor, ¿qué cosa es? Son las propiedades de la semilla que determinan la posibilidad del brote rápido, desarrollo de plántulas normales, en una amplia variedad de condiciones de campo. Es decir, yo tengo la experiencia, por lo menos yo les puedo decir cómo he detectado el vigor. Yo en siembras que he realizado, ¿verdad? En la misma fecha, en el mismo lugar, solo lo que difiere es un surco de por medio, pero es una semilla que es de una variedad y otra de otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El terreno tiene suficiente humedad en el momento de la siembra, pero después no ha sucedido que no llueve toda una semana o 10 días. Entonces, la semilla que tiene buen vigor tiene una población uniforme de planta y la otra nace en la planta salteada. Entonces, podemos dar un ejemplo de esto. Tenemos un lote A, de semilla A, con buen vigor, y un lote de semilla que le ponemos B, de poco vigor. La germinación de estos lotes es igual, del 90%. Sin embargo, esta semilla la probamos también en un campo 1 que es ya en el campo, donde hay condiciones ideales para que se desarrolle la planta de frijol, y en condiciones desfavorables como las que le mencionaba. Entonces, en condiciones ideales andan similares también. En cuanto a la parte del vigor. Sin embargo, en condiciones desfavorables, fíjense que el lote A tiene mayor cantidad de plántulas normales, ¿verdad? Vigorosas, y el otro, a pesar de que tenía buena germinación, tiene apenas el 50%. Entonces, ahí se dan cuenta ustedes que el vigor no es igual a la germinación de la semilla. Entonces, vamos a ver los métodos de análisis del vigor. Tenemos el análisis de estrés, ¿verdad? Nos sometemos a la semilla de diferentes estrés. Y una prueba de estrés nosotros la podemos realizar. Tenemos la prueba de frío, sometemos la semilla a la influencia de dos factores. Vamos a hablar nosotros al factor de baja temperatura. Y el procedimiento es colocar 50 semillas en una mezcla de suelo y arena, y eso lo hacemos en una bandeja de plástico, en una pan. Cubrimos la semilla con una capa de 2 centímetros de espesor. Y procedemos a compactar el suelo y añadimos agua para que se humedezca la semilla, por lo menos un 70%, de manera que no haga charco, pues. Que no se llene, se sobresature de agua. Cubrimos la bandeja con una envoltura plástica y la colocamos al refrigerador y la mantenemos a 10 centígrados durante 7 días. Después la sacamos del refrigerador
y la ponemos en la pana ahí a 25 grados centígrados, es decir, a temperatura ambiente. Calculamos el porcentaje de germinación y a mayor porcentaje de germinación, mayor será el vigor. Es decir, que las semillas, este es un estrés, ¿verdad? Si las semillas logran pasar ese estrés y dan plántulas normales, es decir, que tienen buen vigor. Ese lo podemos realizar nosotros. Y tenemos el otro que se usa una sustancia química, que es el análisis de tetrazolio. La solución de tetrazolio es un indicador y produce una sustancia llamada formazán en las células vivas. Es decir, esta sustancia se fija en la parte de las células vivas. El formazán es rojo y estable y no se difunde. Las semillas se pueden clasificar en elevado vigor, que tienen un teñido uniforme y parejo, y el bajo vigor, que hay grandes partes de la estructura de la semilla sin teñirse. Entonces, esto se hace en los laboratorios, eso no lo podemos hacer nosotros. Entonces, pero sin embargo, se los digo para que ustedes sepan que se hace esa prueba. Y tenemos la prueba y evaluación del crecimiento de las plántulas, que esta también la podemos hacer, pero generalmente nosotros como pequeños, medianos productores, no vamos a andar evaluando la semilla en diferentes sitios, pero sí los laboratoristas lo hacen. Se utilizan varias pruebas basadas en el comportamiento de las plántulas para evaluar el vigor en varios lugares, ya bajo diferentes estrés. Puede ser sequía, como les decía yo, lugares que están un poco secos. Y en nuestro caso, pues, con nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos es valorar el vigor de las semillas que tenemos en la prueba de germinación, ¿verdad? Aquellas semillas que vemos que germinan balazos y que dan plántulas con estructuras más desarrolladas, estas son las de mejor vigor. A simple vista se ve, ¿verdad? Si tenemos varias pruebas de varias variedades y el lote de semillas y miramos que las que salen rápido y se ve la estructura de la planta, que de manera más desarrollada, esas son las que tienen mejor vigor. O sea que de ahí estamos garantizando que vamos a tener éxito en nuestra hacienda. Y el otro atributo de la calidad de la semilla, que no lo hayamos mencionado, es la sanidad de la semilla. Lo que pretendemos es que tener semillas sanas, ¿verdad? Que no tengan patógenos, que transmitan enfermedades de hongos, bacterias y virus. Y estos análisis se hacen en el laboratorio para detectar la semilla infectada y los patógenos que están presentes en la semilla. Lo que podemos hacer nosotros es que, como les dije, para evitar eso es eliminar las semillas manchadas, las semillas que vamos a sembrar. Ahí estamos eliminando estos patógenos. Y si en la prueba de germinación, en la prueba de papel, se echa de ver, ¿verdad?, las semillas que están con estructura de hongos, pues ahí nos damos cuenta más o menos qué porcentaje de semillas tienen enfermedad a nivel práctico, ¿no? Y gracias por su atención. Si hay preguntas, pues con mucho gusto las responderemos.